Siempre, el peso de la información. Hablando de política, lo que está preparando ahora Iván Jagroski, para eso de las 8:30, tiene que ver también con que lo que divide a la gente no siempre es la ideología, por ejemplo, sino la calidad de información que reciben. Nos separa mucho la información. Hay una enorme cantidad de mentiras. Me cuentan que ayer, yo no pude ver nada de televisión anoche, pero tanto Tomada como Heller estuvieron en programas de televisión donde, ante lo que se decía que era una información falsa, en la que muchas veces los periodistas caen, porque no se toman el trabajo, también es cierto, porque la información está, pero por repetir lo que dicen los medios hegemónicos. Entonces, tanto Tomada como Heller pusieron los elementos incontrastables de cómo son las cosas, y todo el mundo se quedaba callado la boca como diciendo, pero ¿cómo puede ser? Si toda la vida nosotros hemos dicho lo contrario, hemos pensado diferente. Bueno, porque la información ha sido muy falsa. Por eso, hasta en el tránsito es importante, o hasta en el tiempo, la calidad de información que se tiene. Vamos a tomar contacto con Francisco Urrutia, como no, en el Congreso. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas noches, seguimos aquí con el móvil en este Salón de los Pasos Perdidos. Sigue esta sesión especial en el Congreso Nacional, donde se debate el proyecto de ley que ha impulsado el Gobierno Nacional, el oficialismo, que propone expulsar a Julio De Vido de esta Cámara Baja por indignidad moral. Vamos a preguntarle al diputado Daniel Lipovetsky, integrante del bloque Cambiemos, si efectivamente cuentan o no, a esta altura de la noche, con los 2 tercios necesarios para aprobar esta iniciativa. Bueno, se verá al momento de la votación. Es el constituyente, al redactar el artículo 66 de la Constitución, estableció una mayoría grabada muy fuerte, que son 2 tercios de los votos presentes, y de los votos, por supuesto, y esto significa realmente tener, es una mayoría muy grabada y es muy justo lograr esa cantidad de votos. Así que lo veremos al momento de la votación. Es bastante posible que no lleguemos a ese número, pero creo que de alguna manera, por otro lado, va a quedar muy claramente expuesto, digamos, quién está dispuesto a avalar la continuidad del diputado que tiene más causas abiertas por temas de corrupción en la historia de la Cámara de Diputados, como es el diputado De Vido, y quién, de alguna manera, nosotros queremos avanzar con una exclusión que hace, digamos, justamente a sostener la dignidad de los diputados que integran esta Cámara. Víctor Hugo, ya te escucha el diputado Lipovetsky. Sí, ¿qué pasa si no se consigue la votación? ¿Nada? No, nada, se rechaza el proyecto de resolución que ya tuvo dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el día de ayer, y la situación del diputado De Vido es la misma, digamos, más allá de que, por supuesto, que después pueden ser tratadas otras cuestiones, como si ingresara algún pedido de desafuero, pero es un tema distinto. Acá estamos discutiendo solamente la exclusión, por lo tanto, lo que va, de alguna manera, el efecto que va a tener, por un lado, como decía, no es un efecto revelador sobre las 2 posiciones claramente que estamos discutiendo acá en el Congreso, y por el otro lado, de alguna manera, la continuidad del diputado De Vido como miembro de esta Cámara va a continuar. Pero ¿para qué habría servido todo esto, diputado, finalmente, si no consiguen el objetivo? Bueno, a ver, también es revelador de cómo está la composición de este Congreso. En el Congreso, el bloque Cambiemos no tiene la mayoría, y ya eso es de conocimiento público, por lo tanto, de alguna manera es una cuestión posible que muchas veces, cuando se requiere mayorías agregadas, no tengamos los votos. Pero creo que, por otro lado, también es de alguna manera exponer quién está dispuesto a avalar a un diputado que hoy se hizo responsable de todo lo que pasó en su cartera durante los 12 años que fue ministro. Por lo tanto, se hizo responsable de Jaime, se hizo responsable de la tragedia de Once, se hizo responsable también de los bolsos de López, que era su segundo. Por lo tanto, de alguna manera reconoció su responsabilidad política, y eso para nosotros configura la situación que estableció el constituyente en el artículo 66 de la Constitución, y vamos a proponer esa votación. Después, cada uno de los diputados tendrá que hacerse cargo, incluso quienes dicen que defienden a los trabajadores y después de pronto defienden a alguien que está acusado de malversar fondos públicos que pueden haber sido utilizados, por ejemplo, para resolver los 45% de los argentinos que no tienen cuál casa en el país, ¿no? Diputado, usted era muy joven, seguramente no estaba incursionando tan fuertemente en política. Nosotros hemos compartido con la gente expresiones muy severas de Mauricio Macri, de Esteban Bullrich, defendiendo a Patti, defendiendo la Constitución, diciendo que no se lo podía tocar en nombre de la Constitución, defendiendo a la gente que los había votado. De Vido fue votado por millones, Patti había sido votado por 400.000 personas. Hay aspectos constitucionales
que en aquel momento enfáticamente eran presentados como para apoyar a quien poco tiempo después era nada menos que juzgado para siempre como un criminal. ¿Tiene algún comentario al respecto? Sí, claro, por supuesto. A ver, son dos procedimientos distintos. La Corte lo dijo tanto en el caso Bussi como en el caso Patti, a quien, por supuesto, a mí no me hubiera gustado de ninguna manera que hayan sido electos por ser acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero por el otro lado, lo que dijo la Corte en esos casos fue que cuando un diputado es electo y jura, lo que tiene que hacer los pares es solamente analizar los documentos que lo acreditan como diputado electo o senador electo, y que no pueden juzgar la dignidad o indignidad de ese diputado, que es otro artículo de la Constitución, que es el que estamos hoy, que estamos aplicando un artículo que permite evaluar la dignidad de un diputado ya cuando está asumiendo. Lo que pasó en el caso Patti y el caso Bussi es que lo que se hizo fue no dejarlo asumir, y eso la propia Corte luego avaló, más allá, insisto, de que en mi opinión creo que no estuvo el voto de los argentinos se equivocó en ese caso. Yo no hubiera votado jamás a alguien acusado de crímenes de lesa humanidad, como tampoco hubiera votado ni votaría a Menem, que hoy es candidato por La Rioja, siendo condenado por la venta de armas a Croacia y Ecuador, realmente un crimen, un delito muy grave. Y que, bueno, por supuesto que después el voto no significa que uno te purifiques por los hechos que cometiste anteriormente. Y eso es lo que permite después evaluarlo como lo estamos evaluando hoy, y que es en definitiva un artículo que está redactado en la Constitución desde el año 1853 y que habilita a aplicarlo. No estamos inventando nada, es un artículo que, te diría más, la primera redacción de este artículo, la primera versión data de la Constitución de 1819, así que imagínate hace cuánto que tiene esta facultad la Cámara para evaluarlo. El argumento, que por supuesto muy discutible porque la realidad es una cuestión moral y ética. Ustedes no lo involucro. Macri, Bullrich estaban defendiendo a quien estaba acusado de crímenes horrendos para que entraran a la Cámara, es decir, no había ninguna inhabilidad, estaban encantados de que entrara, mientras que ahora no lo permiten con alguien que no ha sido condenado. Los argumentos entonces eran: no hay condena, contra Devido no hay condena. Fue votado por mucha gente, hay que respetar el voto del pueblo. Devido fue votado por mucha gente por el voto del pueblo. Pero quiero preguntarle también, frente al argumento suyo, ¿qué nos dice de lo que señala Amadeo cuando está ya manifestándose a favor de pedirle a la Cámara de Senadores que rechace la presencia ya antes de entrar de Cristina Fernández de Kirchner si fuera elegida senadora? No. Yo tengo la misma posición, que es la posición que ha sentado la Corte. Cuando un diputado o un senador es electo y presenta sus credenciales, digamos, de diputado o senador electo, lo que tiene que hacer la Cámara es solamente evaluar si esos documentos son los válidos. El único que puede impugnar esa elección es ante la justicia. Una vez que ingresó a la Cámara o al Senado o al diputado, sí se puede evaluar en el marco del artículo 66 de la Constitución, pero no en la fase previa, que es cuando se presenta sus documentos para jurar como diputado o senador. En ese caso no se podría hacer esa evaluación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Darío Villarroel lo saluda. Unas preguntitas cortitas. Darío. ¿Cómo te va? Un ping-pong. ¿Cuánto hace que Julio Devido es diputado de la Nación? Desde diciembre del 2015, igual que yo. Perfecto. ¿Cuánto hace que ocurrieron las causas por las cuales él está acusado? Muchas son anteriores, pero los procesamientos son todos posteriores a su asunción, Darío. Todos los procesamientos que tienen, son 5, son todos posteriores a su asunción como diputado. Pero la ley habla de hecho y no de procesamiento. ¿Cuándo ocurrió el hecho? Esa es la interpretación jurídica que se debe tener. De todas maneras, nosotros estamos evaluando la ley, la Constitución, el artículo 66 habla de inhabilidad moral o física sobreviniente o excluirlo, y ahí cuando habla de excluirlo no habla de que tiene que ser sobreviniente. Nosotros estamos aplicando la remoción por inhabilidad sobreviniente, que en ese caso podría discutirse tu punto de vista, pero nosotros estamos aplicando la segunda parte que habla de la exclusión del diputado, que ahí no habla de hechos sobrevinientes, y es lo que estamos evaluando, que es cuando el constituyente le da la facultad a cada una de las cámaras para evaluar si un diputado reúne las condiciones dignas para integrar la Cámara y votar leyes, que son las reglas que luego tiene que cumplir toda la ciudadanía. ¿No convendría en ese caso ser jueces y no diputados? Claro, porque están juzgando ellos. Claro, ustedes, entonces no hay razón. ¿La razón son las causas o no?
Son las causas que Disculpe, tiene... usted está cuestionando una redacción de un artículo que estableció el constituyente y que, insisto, está previsto no solamente en la Constitución nuestra, sino que en las bases de Alberdi, por ejemplo, el artículo 47, que fue la base de nuestra Constitución, también lo prevía. Es la lógica de darle las facultades al Congreso de poder evaluar, y así lo he hecho. ¿Y sabés quién fue uno que justamente defendió esta posición? La expresidenta Fernández de Kirchner, que cuando se tuvo que jugar la asunción de Romero Feris, ella dijo que un candidato o un parlamentario que tuviera múltiples procesamientos no debería integrar la Cámara por una cuestión de dignidad. La propia expresidenta marcó esa línea, por lo tanto, y en ese sentido yo coincido con esa misma línea. Cuando hay alguien que tiene múltiples procedimientos y está acusado de crímenes tan graves como puede ser la tragedia de Once, creemos que no reúne esas condiciones y es lo que estamos hoy proponiendo. ¿Qué hubiera hecho con Macri, que tiene más causas que las que debido tiene procesado? No lo hubiéramos dejado. Es otro, digamos, es otro poder, tiene otro mecanismo de evaluación, justamente porque el Poder Ejecutivo tiene otro mecanismo de evaluación, es que el Poder Legislativo, al no tener otro mecanismo de evaluación, es que él permite que lo evalúen sus propios pares, a diferencia del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, que se lo evalúa a través del juicio político. Le hablo de los aspectos éticos y morales, que son los que ustedes arguyen, no estrictamente de si existe el recurso o no. Desde el punto de vista moral estamos hablando. Si hay inhabilidad de personas que todavía no fueron condenadas definitivamente. No, por supuesto, insisto, acá no estamos haciendo un juzgamiento judicial, eso lo tiene que hacer la justicia. Yo creo que además la justicia hoy está en deuda con este tema, porque realmente con la cantidad de causas que hoy tiene el diputado debido, es llamativo que todavía, por ejemplo, no haya ingresado un pedido de desafuero, ¿no? Bueno, pero la justicia todavía no se expidió, la justicia todavía no dijo si es culpable. ¿Qué pasaría si debido fuese inocente de todas estas causas? De alguna manera hay una semiplena prueba de la comisión de delitos y aparte ha condenado a quienes han sido los segundos de debido, en el caso, por ejemplo, de Jaime, y hoy debido se hizo cargo desde el punto de vista de su responsabilidad política. Si este fuera un día perdido... Insisto, nosotros lo que evaluamos acá son responsabilidades políticas, no penales, que las tiene que evaluar la justicia. Si este fuera un día perdido, con toda la gente que está afuera, desesperada por trabajo, ¿no serían 24 horas tiradas a la marchanta por quienes podrían estar, por ejemplo, atendiendo a los trabajadores de PepsiCo para ver si se puede considerar lo que ellos están presentando, desesperados por salvar su trabajo, un proyecto de ley, etcétera? ¿No hubieran sido más útiles los diputados del pueblo en algo así que en esto que ha tenido mucho, y no solamente por culpa de ustedes, pero ha tenido mucho de sainete, de discusiones banales, todo lo que hemos visto en esta jornada? Y no lo adjudico nada porque no vi su exposición, si es que la hubo, diputado. Yo creo que una cosa no quita la otra, digamos. Nosotros tenemos que ocuparnos de todos los temas que le preocupan a la gente. Por supuesto que también la situación del empleo es una, pero también a la gente como representante del pueblo le preocupa la transparencia, la lucha contra la corrupción y que realmente que la Cámara donde se votan las leyes, que insisto, que son las reglas que luego tiene que cumplir toda la ciudadanía, esté integrada por gente que cumpla la regla de dignidad necesaria. En este caso queremos que debido no lo cumple y por eso es que estamos proponiendo esta situación. Y no creo que estamos perdiendo el tiempo, yo creo que es parte de nuestra obligación como representante del pueblo, pero también es parte de nuestra obligación también trabajar para resolver los problemas graves que tienen los argentinos, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Por algo en la Argentina el gobierno anterior nos dejó 12 millones de pobres cuando dejó el poder en el 2015. El drama es impresionante cuando uno considera que son todos posicionamientos políticos, es una lucha política. En el país hay una sola denuncia que no tiene un carácter político, que se sepa, político o mediático político. Es decir, todas las causas tienen un trasfondo político, porque han sido presentadas, denunciadas por políticos, etc. La única causa que viene seriamente respaldada por la no intencionalidad política es Panama Paper. Es la única. Todo lo demás está impregnado, no digo ensuciado, pero sí impregnado de la intencionalidad política. Fíjese que eso no se discute lamentablemente demasiado y es lo único en lo que se puede creer. La única realidad de temas de corrupción que hay en la Argentina, lo que vino de afuera, lo que no es dicho por el kirchnerismo, ni por el PRO, ni por nadie de acá, sino por autoridades periodísticas del mundo entero, es el tema de Panama Paper.
No, no coincido, Víctor Hugo, con todo el respeto que te tengo. La verdad que creo que el gobierno anterior está acusado de grave delito de corrupción y tiene condenas, como por ejemplo como Jaime. Por lo tanto, me parece que de ninguna manera esa evaluación política, vos haces una consideración política de las cosas penales solamente la que está involucrada en las denuncias contra el gobierno anterior y no hace la misma evaluación con las de Panama Papers. No, al contrario, incluso. En ese punto creo que si tuvieras esa opinión, yo no coincido. Yo creo que la justicia tiene que avanzar. Cuando encuentra una violación de la ley, debe avanzar, independientemente sea quien sea. Y por eso, por ejemplo, nosotros hoy hemos sancionado hace 15 días una ley de responsabilidad penal empresaria, justamente para sancionar a empresas que cometan actos que cometan delitos. Y en ese sentido, no nos importa quién lo haya hecho. Me parece que acá eso es lo importante, votar leyes que luchen contra la corrupción, caiga quien caiga. Una pregunta final de Darío. Sí, yo quería saber, volviendo al tema anterior de los 18 meses, ¿qué día nació la inhabilidad moral de debido? Porque esto podía haber pasado hace 5 meses, hace 6 meses, y estaba fuera del marco electoral. ¿No hacen una mea culpa que lo han planteado justo en el momento de las elecciones y todos los medios y mucha gente está pendiente de esto cuando deberíamos estar pendientes de otra cosa? Eso tampoco lo reconoce porque desde el punto de vista jurídico, como abogado, no comparto su opinión respecto de cómo analizaron el tema del Congreso. Pero más allá de eso, la autocrítica del momento, porque la verdad que esto es hacer política más que sanear de moralidad el Congreso de la Nación. Bueno, dos cosas. Esta es una casa política, pero sí, yo coincido con vos, no nació de ahora. Por eso el bloque de Cambiemos ha presentado proyectos de exclusión del diputado debido ya desde el año pasado. Ahora, como toda casa política y una casa además donde hay representaciones y diferentes proporcionalidades, nunca logramos el apoyo necesario de las fuerzas de la oposición para avanzar. Recién lo logramos ahora. Quizá las fuerzas de la oposición, como el Frente Renovador, que en su momento no apoyaron y ahora apoyan, bueno, quizás hayan hecho una evaluación electoral. Nosotros hemos sido coherentes con este tema desde el año pasado y por lo tanto no lo evaluamos desde el punto de vista electoral. Creemos que la indignidad de debido ya es desde el año pasado y no de este año. Diputado, gracias como siempre. Gracias, Víctor Hugo, un abrazo grande, que tengan muy buenas tardes. Saludos a todos por ahí, saludos a Darío también. Muy bien. Volvemos, Pancho, en cualquier momento, pero estamos afuera, donde están los verdaderos padecimientos de la gente, donde está el dolor de perder el trabajo y el anticipo para muchos que también lo perderán en la Argentina, porque todos los indicadores nos están llevando a esto. Cada mañana los programas de radio, por lo menos el que yo hago, están refiriéndose a dónde echaron gente, a hablar con gente desesperada. En estos momentos, en Córdoba, frente a la municipalidad, 5 mujeres están haciendo una huelga de hambre. No hay un periodista de Córdoba que los pueda entrevistar. Van los periodistas y dicen no podemos porque no nos dejan los medios. Está invisibilizado que 5 mujeres de las 60 y pico de mujeres que fueron echadas del transporte de Córdoba están allí en un gesto de protesta que nadie atiende, ninguna autoridad y tampoco el periodismo. Bueno, es misión nuestra. Cuando decimos estamos allí conversando con el diputado de estas cosas en las que por supuesto de antemano uno sabe que es imposible ponerse de acuerdo en cuanto a las argumentaciones que pueda dar el gobierno. Pero también estamos en la calle donde la gente padece. Estamos con Nicolás Munafó. Gracias, Víctor Hugo. Y aquí en la puerta del Congreso, la cantidad de gente, como decíamos hoy, del Polo Obrero que venía desde el puente Pueyrredón y se acercó aquí a esta puerta del Congreso a ser solidario también con los trabajadores despedidos de PepsiCo. Han llegado desde el puente Pueyrredón, donde estuvieron gran parte del día hasta que los dejaron marchar, movilizarse y llegar aquí entonces a la puerta del Congreso. Por un lado ellos solicitando mejoras en lo que vendría a ser los beneficios de los planes de empleo, que obviamente hoy no les alcanza para vivir dignamente, y también para ser solidarios con los trabajadores de PepsiCo en esta carpa que han instalado aquí ya hace una semana en reclamo de poder volver a trabajar. Entonces tenemos por un lado aquellos que también están con los planes de trabajo, que piden mejoras, que vienen a ser solidarios con otros que tampoco la están pasando bien, como decimos una vez más, los trabajadores de PepsiCo que están allí en este momento dentro de la carpa, junto a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que también ha venido a solidarizarse con ellos, a escucharlos, a saber qué es lo que están viviendo en este momento y obviamente a sumarse a este reclamo de que puedan volver a trabajar allí en esa planta de Florida. Muchas gracias, Nicolás. Volvemos a esas imágenes
en cualquier momento. Doctor Darío Villarruel. Muy bien, un tema más liviano, pero que tiene que ver con el